Buenas tardes. Siempre es un gusto poder estar abriendo la palabra de Dios y encontrar que la palabra de Dios realmente nos llena de desafíos a cada uno de nosotros y poder compartir ese desafío, hacer que ese desafío sea para todos nosotros algo especial, realmente nos empuja, nos lleva adelante. Y la palabra de Dios es así, es constantemente desafiante para nosotros, para los que hemos creído en Él. Encontramos que la palabra de Dios presenta cada día para nosotros un desafío. Y yo quisiera hablar con ustedes, compartir, como dice la placa allí en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento, un capítulo. Jonás lo vamos a encontrar, si usted va a la mitad de su Biblia, donde empieza el Nuevo Testamento, retrocede para el Viejo unos 7 libros, serán unas 20 páginas más o menos, lo va a encontrar allí a Jonás. Y mientras usted lo busca, porque yo sé que no es uno de los más conocidos para buscar, así que mientras usted lo busca yo le voy contando más o menos acerca de Jonás. Jonás es un profeta de Dios y lo podemos ubicar en los tiempos en el cual el reino de Israel se había dividido en dos partes, un reino al norte y un reino al sur. Un reino al norte que tenía una capital que era Samaria, y este reino, llamado el reino de Israel, es donde estaba Jonás como profeta. Ahora, este reino alternaba reyes buenos y malos. Y yo diría más malos que buenos, al contrario, más malos que buenos. Por eso Dios, que era el Dios de Israel, traía advertencia a través de Jonás y de otros profetas que debían acomodar su vida, ajustar su vida para adorar solamente a Dios, no a los dioses de los pueblos vecinos, no a la idolatría, no al paganismo. ¿Por qué? Porque Dios iba a castigar su idolatría y los iba a castigar de una manera sencilla, lo iba a hacer prisioneros de uno de los países que estaba alrededor. Y este país era Nínive, o la ciudad capital de este país era Nínive. Y tenga bien en cuenta esto. Así que siempre la espada del peligro de fallarle a Dios estaba sobre el pueblo. Ahora, el pueblo a esto no crea que lo dejaba sin dormir. El pueblo seguía siendo idólatra y lentamente se iba condenando a una esclavitud. Ahora bien, en medio de esta vida, en medio de esta historia, nos encontramos con el libro de Jonás. Y Jonás es uno de los libros que más controversia trae entre científicos y cristianos. Ustedes saben que muchas veces es difícil comprobar la Biblia científicamente. Hay cosas que nosotros aceptamos por fe. La Biblia la aceptamos por fe. Hay cosas que los científicos aceptan por fe. Fe en la ciencia, pero fe al fin. Ellos tienen fe en la ciencia porque hay cosas que no se pueden comprobar. Son teóricas. Nosotros tenemos fe en la Biblia y creemos lo que la Biblia dice. Entonces los científicos traen a discusión acerca del pez de Jonás, ¿no? Si era una ballena, si era otro tipo de pez, cuánto medía el vientre, si estuvo 3 días, si no estuvo, que los jugos gástricos. Nosotros vivimos en tierra de pescadores. Y si nosotros preguntamos si alguno cree que puede existir un pez de ese tamaño, alguno diría que sí, que lo pescó la semana pasada. Yo voy a una peña donde todos son pescadores y tienen esta filosofía, ¿no? Algunos no pescan nada, pero bueno, el tema es estar ahí. Ahora bien, yo te invito a que vayamos al capítulo 1 de Jonás y podamos descubrir allí algunas respuestas que debemos tener para el llamado de Dios. Y vamos a encontrarnos allí con lo que Dios está pidiendo a cada una de nuestras vidas. Así que te invito a que vayamos allí a la Biblia. Y dice así la palabra de Dios. Vino, capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis,
y pagando su pasaje entró en ella para irse lejos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por qué causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y cayó sobre Jonás. Mira, yo no sé cómo habrá sido el tema de echar suerte. No sé si sacaron el palito más corto, el palito más largo. No sé si en medio de la tormenta les tenían el pulso firme como para arrancar el palito de la escoba, pero la Biblia dice que la suerte lo indicó a Jonás. Nosotros decimos tenía todos los números y salió adjudicado. Así que allí encontraron el problema, y el problema era Jonás. Pero seguimos leyendo. Versículo 8. Entonces dijeron ellos: decláranos ahora ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues Él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellas. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mira, hasta aquí vamos a tener la lectura por ahora. Esta historia de Jonás nos hace ver a una persona que debe responder al llamado de Dios. Y yo quisiera que en esta noche podamos ver 3 características, o siguiendo la temática de los jueves, 3 pautas con las que nosotros podemos responder al llamado de Dios. Y encontramos aquí que Jonás escucha la voz de Dios. Ahora, ¿sabes? Algunos estudiosos hacen un bosquejo rápido del libro de Jonás y dicen: capítulo 1, Jonás corre de Dios, se aleja. Capítulo 2, Jonás corre hacia Dios, vuelve. Capítulo 3, Jonás corre con Dios. Capítulo 4, Jonás ya no quiere correr más. Y podés leer en tu casa la historia de Jonás, son 4 capítulos, es breve, y nos lleva a pensar en cómo nosotros respondemos a este andar con Dios diario. Pero, ¿sabes? Yo quisiera que podamos ver 3 características de cómo responder al llamado de Dios. En primer lugar, una vocación para con Dios, una voluntad para con Dios, y cómo respondemos a la voz de Dios. Mira, dijimos recién que Jonás era un siervo de Dios, y entonces tenemos que ver acerca de la vocación. ¿Qué es vocación? Bueno, nosotros hemos pasado alguna vez por lo que significa una vocación. Vocación es un llamado. Es una palabra latina que significa llamado o inclinación hacia algo. Cuando estamos en la escuela secundaria tenemos un test vocacional que nos ayuda a decidirnos qué carrera seguir en el futuro, cuál es la inclinación que nosotros tenemos, a qué nos sentimos llamados a hacer en el futuro. Y sabes, acá vemos a Jonás, que ha sido llamado por Dios, y Jonás tenía una vocación para con Dios. Si nosotros nos vamos a
Segunda Reyes, capítulo 14, versículo 25. Vamos a ver allí a Jonás en acción con respecto a su vocación. Y dice allí la palabra de Dios, él, hablando de Jeroboam II, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra que Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Edfer. ¿Ves allí? Lo ves a Jonás en acción. Jonás llevando la palabra de Dios. Jonás cumpliendo con su vocación. Y viendo el resultado del mensaje que él llevaba. Jehová habló a través de Jonás, advirtió al rey, el rey obedeció y Dios respondió. Y Jonás fue el mensajero de Dios. Esta era su vocación. Profeta de Dios. ¿Sabes? Nosotros tenemos una vocación. Y cuando cumplimos esa vocación nos sentimos satisfechos. Yo le digo a mis chicos, tenés que estudiar el día de mañana algo que te guste. Porque después tenés que trabajar. Y no sabés qué feo que es trabajar de algo que no te gusta. Y es mejor trabajar y disfrutar lo que haces. Y a veces el trabajo pone carga en tus tareas y no lo disfrutás tanto, pero haces lo que querés y le pones pasión y le pones garra, le pones empuje y vas hacia adelante y enfrentás las dificultades. ¿Por qué? Porque haces lo que te gusta, porque es tu vocación. ¿Sabes cuánta satisfacción habrá sentido Jonás siendo utilizado por Dios? Y luego ver como, por ejemplo, en este versículo, que Dios había hecho tal como el mensaje que le había llevado. ¿Sabe qué bueno es poder trabajar para Dios y ver los resultados positivos de ese trabajo? Del esfuerzo de trabajar con personas, con niños, y después ver el resultado, trae satisfacción. Que no se puede explicar, que no podemos pagar con nada. Y esa satisfacción viene de nuestra vocación y nosotros fuimos llamados para servir a Dios. Y en ese llamamiento que Dios tuvo para nosotros, quiere colocarnos en un lugar dentro de la iglesia para poder servir. Dios nos ha llamado porque quiere tener un encuentro con nosotros y quiere usarnos. Hemos escuchado acerca de la grandeza de su amor y cómo ofreció su vida por nosotros, muriendo allí en la cruz, en nuestro lugar. El justo por nosotros injustos. El santo por nosotros pecadores. Tomó tu lugar, tomó mi lugar allí en la cruz. Y lo recordábamos recién con los símbolos. Porque Él nos ama. Y porque Él nos llama. Ahora, Jonás había sido llamado, pero nosotros vemos aquí que él ha sido llamado para una misión, pero él le da la espalda. Él da vuelta de lo que Dios quiere y vemos que muchas veces nuestra vocación entra en conflicto con nuestros intereses personales. ¿Cuáles eran los intereses personales de Jonás? Bueno, lo explicamos al principio. Nínive era la nación enemiga. Y Dios le estaba diciendo a Jonás, si no vas a Nínive y le decís que se arrepientan de sus pecados, la voy a destruir. ¿Y sabes lo que pensó Jonás? Déjame hacer un cálculo matemático, dijo. Si Dios castiga a Nínive, entonces Nínive no nos puede llevar esclavos. Entonces somos libres. No me conviene ir a predicar a Nínive. Que Dios los destruya y nos salvamos de ser esclavos. Razonamiento sencillo. Pero ¿sabes qué? Entra en conflicto con lo que Dios le había dicho. Y muchas veces lo que Dios nos pide entra en conflicto con lo que nosotros deseamos. Muchas veces nosotros tenemos intereses personales que van en contra de nuestra vocación. Ahora, ¿cuáles son esos intereses? Bueno, muchas veces esos intereses es ¿a dónde Dios me quiere usar? Yo quiero que Dios me use, pero ¿a dónde me lleva? Al impenetrable. Yo no quiero ir allá. ¿Sabe el calor que hace? Dios te quiere utilizar ¿dónde?
Te vas allá, Barrio Los Troncos era antes peligroso, ¿no? Ahora ya no es más, o sí sigue siendo. Y vos decís, pero tenés que ir con la Biblia y un chaleco antibalas para predicar. O antiflechas, depende, ¿no? Ves el lugar donde está, a veces no es el que vos querés. Y Dios te dice, tenés que venir a servir a Dios. Ves que está sucio el piso, hay que limpiarlo. Pero yo no quiero limpiar el piso. Conflicto de intereses. ¿Sabes? En nuestra vida también hay conflictos de intereses con respecto al llamado de Dios. Y es que muchas veces estamos cómodos como somos. Y Dios nos llama a tener una vida de santidad y de cambio. Y yo digo, no quiero. ¿Por qué los demás pueden hacer cosas y yo no puedo? ¿Por qué los demás pueden salir de trasnoche y yo me tengo que quedar en mi casa? Porque Dios nos llamó a ser diferentes. Porque Dios no nos llamó a vivir mirando esta vida, sino mirando la eternidad. Y muchas veces perdemos la proyección. ¿Por qué? Porque nuestros intereses chocan con nuestra vocación. ¿Para qué te llamó Dios? Para anunciar el Evangelio. Ahora, yo no puedo anunciar el Evangelio si no vivo una vida de santidad. Si Dios no transforma mi vida, lo voy a decir de otra manera, si yo no dejo que Dios transforme mi vida, no puedo decir que Dios tiene poder para cambiar. ¿Dios tiene poder? Sí. Pero no puede cambiar mi vida ni tu vida, ¿por qué? Porque yo no quiero. No es porque Dios no quiera. Nuestros intereses van en contra de nuestra vocación. Y este es el conflicto que se genera en el corazón de Jonás. ¿Cómo le voy a predicar a mis enemigos para que se salven? Prefiero que se mueran. ¿Sabes? Muchas veces, sin llegar al extremo, pasa lo mismo en nuestras vidas. ¿Cómo le vamos a predicar a nuestros parientes? Con aquel primo que nos llevamos tan mal. ¿Cómo le voy a predicar a la vecina que larga el perro para que me rompa la bolsa de la basura? Y somos así. Somos así. Retorcidos como Jonás. Por eso me gusta tanto Jonás, porque me siento identificado con él en este aspecto. Yo quiero hacer grandes cosas para Dios, pero muchas veces mis intereses personales me juegan en contra. Ahora, vocación, llamado. Jonás tuvo un llamado, sus intereses personales le jugaban en contra. Pero ¿sabes qué es la vocación según Dios? ¿Qué piensa Dios acerca de nuestra vocación, acerca de nuestro llamado? Mira, déjame que te lea algunos versículos, un par, después podés buscar los otros en tu casa. Efesios capítulo 4 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, sobre el cual es Padre sobre todos. Fíjate lo que dice así la vocación a la que fuimos llamados. Nosotros, como hijos de Dios, dice, tenemos que vivir y actuar con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y hago un descanso acá porque este palo va para mi gallinero. Muchas veces mi señora me dice, vos tenés más paciencia para los demás que para mí, para nosotros. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y esto es lo que Dios entiende como llamamiento para nosotros. En unidad de espíritu, que es el vínculo de la paz. Juan capítulo 17, la oración de Jesús por su pueblo es que sean uno para que el mundo crea. Si no somos uno, no creen. Esto es sencillo, es así. ¿Cómo hablamos de un Dios de amor si nosotros estamos divididos? ¿Cómo podemos abrazar con amor a una persona si estoy peleado con mi hermano?
Y sabes, muchas veces no hay ni siquiera amor, hay indiferencia. Y pasamos por al lado de las personas, ni siquiera nos fijamos. Esta mañana hablábamos de la indiferencia y decíamos, pasamos muchas veces por la calle y vemos los postes de la luz y no nos damos cuenta que están ahí hasta que la tormenta los tira a la calle. Hasta que se caen o quedan colgando, no nos damos cuenta que están los postes. Y muchas veces somos así con las personas, no nos damos cuenta que están allí. Y necesitan de Dios, pero pasamos por al lado. Y nos damos cuenta que están cuando les pasó algo. Indiferencia. Y Dios nos llamó para mostrar su amor, no para ser indiferente. Dios no nos llamó para ser un pequeño pueblo muy feliz aquí adentro. Dios nos llamó para llevar el mensaje. Vocación. Vocación. Tendríamos que preguntarnos con respecto a nuestra vocación, ¿cómo estamos siendo? Y el desafío es para que nosotros seamos sinceros. Sinceros con nuestra vocación. Y la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿estoy siendo sincero con mi vocación? ¿Estoy cumpliendo con lo que Dios me ha llamado? 1 Pedro capítulo 2 dice, pues para esto fuisteis llamado, vocación, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. 1 Pedro 2:21. Nos dio el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y es como el camino que se hace, la huella que se hace, y uno sabe a dónde tiene que ir porque va siguiendo la huella. Y Cristo pasó y nos marcó el camino para que nosotros andemos atrás de Él. Nos dio el ejemplo. Y si nos miramos al espejo, decimos, qué ejemplo grande, ¿no? No soy parecido a Jesús. No me puedo comportar como Él se comportó. No estoy siguiendo sus pisadas. No estoy en su camino. Vocación. Primera pregunta que te invito a que nos hagamos en esta noche es, ¿cómo estamos siendo con respecto a nuestra vocación? Pero en segundo lugar, voluntad de Dios. Ahora, cuando nos referimos a voluntad de Dios hablamos acerca de obediencia indudablemente. 1 Samuel capítulo 15, el profeta Samuel interpela al rey Saúl y le dice, Saúl tendría que haber esperado a Samuel para hacer un sacrificio porque era el profeta y era sacerdote, y Saúl no quiso esperar y se adelantó. Y entonces, cuando llega Samuel le dice, ¿qué hiciste? ¿No sabes que para Dios es mejor la obediencia que el sacrificio? ¿No sabes que es mejor la obediencia que el sacrificio? Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice, hombre, Dios te ha declarado lo que es justo, lo que conviene. ¿Y qué pide Dios de ti? Bueno, solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles delante de Dios. 3 cosas, que sea justo, que sea misericordioso y que reconozcas a Dios. Nada nos pidió, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta? Y allí estaba Jonás, conocía la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios le había dicho? Tenés que ir a Nínive y hablar. Y él se fue a Tarsis. Y yo te ubico geográficamente en el antiguo mundo. Él estaba en la zona de Israel, tenía que ir para Irak, es decir, para el este, 2 días de camino, y se fue para España. Es como si Dios nos dice, tenés que ir a predicar a Paraná y agarramos para San Miguel de Tucumán. No nos queda de paso. Obediencia a Dios nos habla acerca de la voluntad. Y sabes, muchas veces encontramos la obediencia de Dios, la voluntad de Dios y nuestra propia voluntad. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Y Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque lo encontramos en la palabra de Dios, encontramos en las Escrituras lo que tenemos que hacer, cómo comportarnos, qué decir.
Pero muchas veces yo quiero hacer lo que yo quiero. Y sé lo que tengo que hacer y sé lo que Dios quiere, pero decido hacer lo que yo quiero. Voluntad de Dios versus voluntad personal. Jonás sabía que tenía que ir a Nínive, pero decidió ir a Tarsis. ¿Y qué pasó? Se encontró en el medio con una tormenta. Dios lo fue a buscar. Y Dios le impidió que siga adelante porque no estaba dentro de sus planes que vaya a Tarsis. Y muchas veces nosotros, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestra voluntad personal, nos encontramos con trabas y dificultades y decimos, ¿qué pasa que esto no funciona? ¿Qué pasa que esto no anda? Y no tendríamos que preguntarnos, ¿era la voluntad de Dios que hiciera esto? Y cuando tenemos problemas y tenemos dificultades, clamamos a Dios y pedimos a Dios que nos ayude. Pero no tuvimos a Dios en cuenta desde el principio. ¿Sabes? Hechos capítulo 5 hay un maestro de la ley que se llama Gamaliel. Y estaban allí los discípulos después de Pentecostés predicando el Evangelio y los sacerdotes los arrestan y los llevan y le dan para que tenga. Porque quieren que dejen de predicar a Cristo. Y entonces Gamaliel dice, cuidado, porque si esto es cosa de hombre va a pasar. Todos se van a olvidar. Pero si es cosa de Dios, no lo podemos callar. Cuidado, no sea que nos encontremos luchando contra Dios. ¿Sabes? Cuando hacemos nuestra propia voluntad, en algún punto nos vamos a encontrar peleando contra Dios. Porque nuestros propios deseos nos van a llevar a donde no debemos estar. Nuestros propios deseos nos van a llevar a enfrentarnos contra Dios. Tarde o temprano vamos a salirnos de lo que Dios quería y nos vamos a encontrar con problemas que pudimos haber evitado si hubiéramos sido obedientes. Ahora, ¿cómo es la voluntad según Dios? Bueno, 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, dice así la palabra de Dios: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12 ya lo conocemos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta para nosotros, si no nos amoldamos al mundo. Y hemos explicado muchas veces la imagen. Si vos agarrás plastilina, le das la forma que vos querés. Si agarrás masilla, toma la forma que vos querés. Y esto es lo que allí Pablo está diciendo a los romanos. No seas como la masilla que se amolda al sistema del mundo, sino que tenés que renovar tu mente para permanecer firme en lo que Dios quiere. Porque cuando entiendas que estás haciendo la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta que es agradable y es perfecta. Dios no quiere el mal para vos. Dios no quiere el mal para mí. Dios quiere lo mejor. Si yo descubro cuál es su voluntad, tengo que permanecer allí firme. Tengo que mantenerme en la voluntad de Dios. Dios quiere para mí lo mejor. Si Jonás hubiera entendido esto, se hubiera evitado una estadía de 3 días en el vientre del pez. Si nosotros entendiéramos esto, quizás nos hubiéramos evitado muchas lágrimas y muchos momentos de dolor. Por eso es necesario que frente a la voluntad de Dios, nosotros seamos sumisos. Que dobleguemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ahora, Dios es grande y respeta nuestros gustos. Dios no nos obliga a hacer lo que no nos gusta.
Pero muchas veces nosotros hacemos lo que nos gusta por encima de lo que Dios quiere. Dios no te va a dar algo que no te agrade. Pero tenés que ser sumiso a la voluntad de Dios. Dijimos, con respecto a la vocación, sinceros con respecto a la voluntad de Dios, sumisos, pero queda algo más para que podamos ver el llamado de Dios. La voz de Dios, ¿cómo respondemos nosotros? La voz de Dios. ¿Sabes? En los tiempos de Jonás, la voz de Dios venía en forma audible, o en forma de sueños, o en forma de visiones. De manera que él no tenía excusa de decir, Dios me habló. Y qué bueno sería que nosotros pudiéramos sentir así la voz de Dios, no decir, no me puedo equivocar, me habló. Escuché una voz que me dijo tal cosa, tuve un sueño, una revelación. Pero, ¿sabes? Dios nos sigue hablando de manera inequívoca a través de su palabra. Y nosotros nos encontramos que en la palabra de Dios está la voz, su voz, para nosotros. Quizás ya no escuchamos voz audible. Ahora, conozco algunos que escuchan voces y se responden. Pero, ¿sabes? Dios te habla a través de la Biblia. Dios te habla a través de su palabra. Y por eso insistimos que es bueno escuchar la palabra, leer la palabra de Dios. No lo que dice la persona que está acá adelante. Que vos directamente leas la palabra de Dios, porque Dios quiere tratar con vos. Dios quiere hablarte en forma personal. Y encontramos allí que Dios le habló a Jonás, pero Jonás hizo oído sordo. Y entonces nos encontramos con que muchas veces nos dividimos entre la voz de Dios y nuestra propia voz. Cuando estamos por hacer algo que a Dios no le agrada, tenemos algo que nos dice, no lo hagas, no lo hagas, y enciende las alarmas y las sirenas en tu interior. Es el Espíritu Santo, que está diciendo, no hagas lo que a Dios no le gusta. Pero tenemos la otra voz. ¿Vieron los dibujitos en el hombro, no? Uno en cada hombro. Los dibujitos animados, un diablito y un angelito que te van diciendo. Pero tu voz interior te dice, hacelo. No pasa nada. ¿Dios no perdona? Hacelo. Y vivimos así, a los tumbos. Y no alcanzamos a tener una vida cristiana en la que podamos disfrutar en la presencia de Dios, porque estamos entre dos lados, escuchando la voz de Dios y escuchando nuestra voz interior. Y no estamos felices fuera de la iglesia porque sabemos lo que Dios quiere. Y no somos felices en la iglesia porque sabemos lo que hicimos afuera. Y estamos vacilando entre los dos caminos, un pie adentro y un pie afuera. Y no nos decidimos a escuchar la voz de Dios. Y entonces vivimos una vida cristiana en mediocridad. No alcanzo nunca a despegar. Siempre me tienen que empujar para que arranque. Falto de batería. Decidirnos a escuchar la voz de Dios. Ahora, cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, Dios dice acerca de su palabra, Romanos capítulo 1, 20, que Dios nos habló a través de la creación y demostró su poder y su eterna deidad, y las cosas que parecen ocultas las reveló a través de la creación. Y desde la antigüedad las personas adoraban aquellas cosas que no podían controlar, el sol, la luna, el viento, el mar. Pero ¿sabes? Todas esas cosas nos hablan del poder creador de Dios. Nos muestran que Dios es real y que Dios existe. Y dice allí Pablo a los romanos, de manera que no tienen excusa. Es inexcusable decir que no podemos escuchar la voz de Dios. Pero 2 Pedro capítulo 1, 19
nos dice, tenemos también la palabra más profética, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien prestar atención. Hasta que el día aclarezca. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga nos va a hablar directamente, cara a cara. Pero mientras tanto tenemos la palabra profética más segura, su palabra, a la cual hacéis bien, dice Pedro, es de estar atento, como una antorcha en un lugar oscuro, que te ayuda a caminar, que te ayuda a ver. Jonás no escuchó la voz de Dios. Y nosotros somos desafiados a escuchar la voz de Dios. Por eso es necesario que seamos sensibles frente a la voz de Dios. Repite la palabra de Dios, si oís su voz, no endurezcáis tu corazón. Si oís la voz de Dios, no endurezcáis tu corazón. Porque la voz de Dios te habla en forma directa y en forma personal. Mira, la historia de Jonás nos habla acerca de 3 características que nosotros tenemos que ver en nuestra vida. Nuestra vocación, llamado para Dios, la voluntad de Dios, la voz de Dios y características en las cuales nosotros tenemos que responder. Si somos sinceros para el llamado de Dios, si hemos sido sumisos a la voluntad de Dios, si somos sensibles a su voz. Y quizás en esta tarde, en esta noche, tendríamos que preguntarnos cómo he respondido a estas características que Dios quiere para mi vida. Y quizás tengamos que ajustar algo para que podamos vivir esa vida cristiana óptima que Dios quiere. Esa vida cristiana en abundancia a la cual nos llamó y esa vida abundante por la cual Él pagó el precio allí en la cruz. Y dejó todo a nuestro alcance. ¿Para qué? Para que la vivamos. ¿Cómo? Siendo sensible a su voz, siendo sincero, sumiso a su voluntad, siendo sincero a la vocación. Pero quizás en esta tarde llegaste a este lugar y te sentís como los marineros en alta mar, subiendo y bajando, luchando contra las mareas, contra la tormenta que parece nunca terminar. Yo quiero decirte que Dios, que conoce nuestras necesidades, quiere hablar a tu corazón. Y quiere decirte que Él puede calmar la tempestad que hay en tu vida. Que Él puede traer la paz que necesita la embarcación de tu vida, de tu familia. Pero tiene que salir de tu corazón el reconocer que Él es Dios, que Él te busca porque sos pecador, que Él pagó el precio en la cruz dando su vida, derramando su sangre, pero al tercer día resucitando, demostrando que era Dios y que era poderoso. Y por lo tanto tiene el poder para perdonar nuestros pecados y salvarnos. Así que yo les invito a que podamos terminar con una oración. Pensamos en estas características en nuestra vida, necesarias: sinceridad, sumisión, sensibilidad. Señor, en esta tarde, ¿cuántas veces hemos dado vuelta a la espalda, dejándote atrás? ¿Cuántas veces hemos hecho oído sordo a tu llamado, que venía hacia nosotros, con voz, tu voz llamándonos con nombre y apellido? Y Señor, hemos mirado hacia otro lado, hemos tapado nuestros oídos, te hemos dado la espalda. Y a veces las tormentas de la vida nos han llevado, nos han arrinconado. Y Padre, queremos en este momento reconocer
que solamente volviendo a ti podemos encontrar la seguridad que necesitamos. Señor, ¿cuántas veces hemos desoído tu voz? Hemos desobedecido tu voluntad. Hemos malogrado la vocación. Padre, en este momento queremos revisar contigo nuestras vidas y queremos clamar por una segunda oportunidad. Queremos clamar por una nueva oportunidad, porque sabemos que eres un Dios grande y misericordioso. Y Padre, queremos vivir una vida cristiana que glorifique tu nombre. Queremos vivir una vida cristiana que sea atractiva para aquellos que no te conocen. Porque nos llamaste a ser diferentes, a ser distintos, a no sentir vergüenza de decir, soy hijo de Dios. Padre, que tu Espíritu en esta tarde pueda confrontar cada uno de nuestros corazones y pueda llevar a ti la respuesta que esperás de nosotros. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.